como yo les decía, para poder entender un poco esto, es que nosotros hablamos del tema de la osmolaridad. En un principio, les aclaro, nosotros en el laboratorio no medimos osmolaridad. Porque para medir osmolaridad, tanto de sangre como de orina, se necesitan aparatos especiales que en general los suelen tener los laboratorios que trabajan con nefrología. Porque es un dato que por ahí el médico lo puede ir calculando con las concentraciones de los distintos solutos que ejercen presión osmótica, pero que es importante muchas veces para el médico la medida de la osmolaridad, y ya la vamos a ver la clase que viene, para definir qué tipo de patología renal está teniendo su paciente. Entonces ellos muchas veces hacen el cálculo de la osmolaridad. Bueno, ¿qué es la osmolaridad? Es el número de osmoles de soluto por litro de solución. El osmol es la unidad de actividad osmótica, ya sea la molécula o el electrolito. En general, yo les decía que en condiciones normales y dadas las concentraciones que nosotros tenemos en sangre, en realidad los iones ejercen presión osmótica para el cálculo. También se utiliza en la fórmula la glucosa y la urea. La osmolaridad plasmática, yo les puse acá algunos valores, entre 280 y 295 miliosmoles por kilogramo de peso. Y la osmolaridad urinaria, como ustedes pueden ver, en realidad los valores son muy, pero muy variables, de 50 a 1300 miliosmoles. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de osmolaridad, estamos hablando de concentración de partículas osmóticamente activas, partículas que estén en un líquido y que ejerzan presión osmótica, que retengan moléculas de agua. Entonces recuerden que nosotros hablamos de, puede ser iones o pueden ser proteínas. Las proteínas también ejercen presión osmótica. Una de las cosas que es muy interesante y que justamente está relacionado con la patología y que ustedes van a encontrar varias preguntas en el trabajo práctico, es cómo se altera el filtrado cuando se alteran las diferentes presiones. Es decir, cuando se altera la presión hidrostática o la presión oncótica o la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. El ejemplo típico es cuando aumenta la presión arterial. Nosotros decimos, cuando aumenta la presión arterial, el riñón va a filtrar más. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que entender. Porque al aumentar la presión arterial, eso significa que está llegando mal. El corazón está produciendo, liberando sangre con más presión, con más fuerza, y va a haber mayor cantidad de líquido que va a llegar al riñón. Por lo tanto, entonces, también va a entrar con mayor presión al glomérulo y eso va a aumentar la presión hidrostática capilar. Todas aquellas causas que aumenten la presión hidrostática capilar van a hacer que se filtre más líquido. Ese es el concepto. Por eso nosotros decimos, cuando aumenta la presión arterial, aumenta el filtrado glomerular. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en el síndrome nefrótico? Porque lo vamos a ver la clase que viene, entonces me pareció interesante que ustedes entiendan por qué nosotros decimos que en el síndrome nefrótico vamos a encontrar un aumento de las proteínas en orina. ¿Qué es lo que ocurre en los glomérulos? Bueno, en el síndrome nefrótico, después vamos a ver cuáles son las causas. Hay una alteración en la permeabilidad en el glomérulo. Entonces, partículas que no deberían filtrar normalmente, dado esta alteración en la permeabilidad, probablemente puede ser daño en
en los glomérulos, va a hacer que proteínas que no filtraban normalmente filtren en estas condiciones. De manera tal que este individuo que está perdiendo proteínas en orina va a tener disminuida la cantidad, la concentración de las proteínas en sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este individuo? ¿Qué es lo que nosotros vemos como signo clínico? El edema. ¿Y qué es el edema? El aumento de pasaje de líquido del interior de los vasos al intersticio. ¿Por qué? Porque si hay una hipoproteinemia, disminuye la presión oncótica, disminuye el número de partículas que pueden retener agua adentro de los vasos sanguíneos. Si disminuye este número de partículas, ¿qué va a pasar con el líquido? Si el líquido deja de ser retenido en el interior de los vasos, va a tender a salir de los vasos, pasa al intersticio y se forma el famoso edema. Otra causa también, muy importante, que nosotros vamos a ver de alteración de la filtración, es qué pasa si hay alguna obstrucción de las vías urinarias. El ejemplo típico de las litiasis renales. Acá ustedes ven en este esquema un ejemplo típico donde ven un cálculo que se ha incrustado en un uréter, tapona totalmente el uréter. ¿Qué va a suceder en este individuo? Bueno, el riñón en un comienzo que está normal va a filtrar, pero ese filtrado no va a poder circular, se va a encontrar atascado. ¿Y qué va a hacer? Va a intentar volver al riñón. Eso finalmente, ¿qué va a hacer? Disminuir el filtrado. Y obviamente va a terminar dañando el riñón. Ahí está, digamos, lo peligroso de la presencia de este cálculo, porque va a producir y puede terminar dañando totalmente a ese riñón. Para ir terminando la clase de hoy, hablar un poco de la orina, cómo está compuesta la orina. Bueno, acá yo les hice un resumen, principalmente agua, pero también en condiciones normales tenemos cloro, fosfato, bicarbonato, sodio, potasio, amonio, calcio. Todo esto lo podemos medir en orina. Recuerden que va a tener una variación, va a ser variable de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo, pero también eliminamos productos, compuestos orgánicos. En general son todos productos de desecho. Ahí vemos urea, creatinina, ácido úrico, todos son productos de desecho que al organismo no le interesan. Y después eliminamos, por ejemplo, las hormonas, se metabolizan y son eliminadas muchas de ellas por orina. Eliminamos también, por ejemplo, ácido cítrico. Y después, por ejemplo, también los medicamentos, una vez metabolizados, son eliminados por orina. Las vitaminas metabolizadas las eliminamos por orina. Es decir, en general, todo aquello que al organismo no le sirve, lo vamos a terminar eliminando